Mateo capítulo 8, versículo 8 dice así: El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Versión Dios habla hoy. Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisa. Saludos, hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación, Un Oasis en el Desierto, un programa especialmente dirigido a la mujer. ¿Qué le parece? Vamos directamente a la Escritura y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a leer un solo versículo. El versículo número 8 en la versión Dios habla hoy, que dice así: El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. El tema de este día: palabra de sanidad. Acabamos de leer una frase que fue dicha por un romano, por un centurión en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús. ¿Qué era un centurión? Un centurión era una persona que tenía bajo su mando, se dice que entre 80 a 100 personas. Para mí yo creo que serían directamente 100, porque centurión, si nos ponemos a hablar de centurión, podemos decir que viene de 100. Entonces prácticamente era una persona que estaba en un alto nivel, a manera que tuviera pues muchas personas bajo su cargo. Y era prácticamente, si nosotros nos ponemos a ver y analizar, era alguien completamente diferente al pueblo, a las personas que seguían a Jesús. A Jesús lo seguía una multitud. Y aquí tenemos a alguien con un alto rango, que se acerca a Jesús para abogar, para pedirle que sanara a un criado, a un sirviente de él. Cuando nosotros leemos esta palabra, que dice: el capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Cuando nosotros de pronto nos ponemos a analizar cómo una persona de alto rango viene a Jesús, un hijo de un carpintero, viene a Jesús y le pide que haga algo a su favor. Pero no era algo, ni siquiera algo personal, algo como que de pronto soy yo la que necesito. Era el centurión que estaba viendo a su criado enfermo, y a pesar del rango que tenía, él rompe prácticamente con los protocolos, se podría decir, ¿verdad? Como una persona de alto rango, un romano, va a venir a un judío a pedirle un favor. Yo quiero leerles precisamente los primeros versículos que hablan sobre esta historia de este centurión romano que se acerca a Jesús. Dice del versículo 5 del capítulo 8 de Mateo, dice: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y luego el centurión le contesta a Jesús: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Aquí tenemos a un jefe, se podría decir, a alguien que tenía a un siervo, a un esclavo, a una persona que le servía. Y viendo la condición, yo creo que era de todas formas un jefe bueno. ¿Por qué? Porque va y le dice a Jesús: tengo a mi siervo con parálisis y estoy viendo que sufre terriblemente. Sí, desde ese momento nosotros ya podemos ver que era alguien que tenía un buen corazón. En otra área de la escritura, de la misma Biblia, en otro libro, habla de que el centurión prácticamente teniendo a ese criado, manda a decirle a Jesús que tenía un criado enfermo. Y yo considero de que una persona que se interesa en otros, pues yo creo que tiene como que unos puntitos a su favor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros egoístamente, podríamos decir egoístamente, sin embargo, al momento de decir egoísmo, es prácticamente estoy hablando de mí misma, estoy poniéndome a mí como la que estoy en necesidad. Entonces, prácticamente, nosotros podemos pedir por nosotros mismos. Y bueno, de cualquier forma, pues sabemos de que cuando tenemos necesidad, nosotros vamos y buscamos ayuda para nosotros. Sin embargo, aquí tenemos a alguien que no busca ayuda para él. Busca ayuda para alguien más. Busca ayuda para su sirviente. Ve la condición, ve que está sufriendo y dice: yo sé que yo no soy digno de que de pronto venga Jesús y haga algo en favor de mí. Sin embargo, como les decía, en otra parte de la escritura dicen de que era una persona con un buen corazón, que inclusive había construido como una sinagoga para los judíos. Entonces prácticamente podemos ver que era una persona que se interesaba inclusive en aquellos seguidores de Jesús. Con este corazón va y no dice: no, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo es posible que yo, siendo un romano, teniendo tan altos cargos, voy y le voy a decir a esta persona que sane a mi enfermo, que sane a mi siervo, que sane a mi empleado? Pero él no ve las limitaciones, él no ve las diferencias. Y de cuál forma va y se acerca a Jesús pidiéndole que tuviera misericordia, que pensara en alguien más, en alguien que estaba enfrente de él. A Jesús venían y le llevaban los enfermos para que los sanara. Sin embargo, el centurión, pudiendo haber tenido a su cargo personas que hubieran sacado, como en otras ocasiones se ve que le llevaron al Señor Jesús a enfermos en camillas e inclusive en alguna ocasión metieron a alguien por el techo para poder acercarlo a Jesús para que el Jesús lo sanara. Ese centurión podría haber tenido a su cargo personas que solamente le hubieran dicho: ¿saben qué? Agarren una camilla y pongan en esa camilla a mi empleado y llévenlo delante de Jesús para que Jesús tenga misericordia y vea la condición, se conmueva mucho más por la condición de él y pueda imponer sus manos y sanar. Él tenía la autoridad, él tenía personas a su cargo, él podía hacerlo. Sin embargo, no lo hace. ¿Y no lo hace por qué? Porque él confiaba, él creía, él sabía, él quizás había tenido alguna revelación súper especial de quién era Jesús. ¿Y por qué digo una revelación quizás súper especial? ¿Por qué? Porque solamente una persona con una revelación especial puede decir: solamente necesitas decir una sola palabra, Señor. Solamente tienes que enviar tu palabra de sanidad. Solamente tienes que decir, solo tienes que dar la orden. Y desde aquí, dando la orden,
porque yo sé que tienes a tu cargo muchas personas, muchos ángeles que van a transmitir tu palabra y mi enfermo sanará. El centurión hace una comparación en cuanto al cargo que él tenía y la autoridad que tenía Jesús. Dice, si yo tengo a mi cargo a diferentes personas, a diferentes soldados, que yo solamente les digo, hagan esto, ellas también te lo hacen. Yo sé que tú también tienes bajo tu cargo a un ejército que con solamente decir una sola palabra, tú haces el milagro independientemente del lugar en donde estés. ¿Por qué? Porque no te limita el cuerpo en donde estás, porque tienes el poder suficiente para poder enviar tu palabra y hacer que mi petición sea contestada. La fe del centurión. Aquí dice el centurión, yo doy órdenes y me obedecen. Así que confío que con solamente que tú des la orden, se hará lo que tú estás diciendo. Nosotros sabemos cómo fue construido el mundo, cómo fue construido el universo, cómo fueron creadas todas las cosas. Sabemos de que el Señor, con solamente enviar su palabra, con solamente decirlo, el Señor creó los cielos y la tierra, separó la luz de la oscuridad, creó las estrellas, creó las plantas, creó los animales, con solamente dar la orden, con solamente decir la palabra. Y el centurión le dice a Jesús, solamente da la orden, solamente envía tu palabra y mi siervo quedará sano. Dice luego la palabra del Señor que el Señor se mira de la fe que tiene el centurión. Eso es lo que dice en los siguientes versículos. Dice, al oír esto, en el versículo 10 de Mateo capítulo 8, dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les aseguro que no he encontrado en Israel a alguien que tenga tanta fe. Si nosotros nos ponemos a comparar una historia que todos conocemos, por lo general la mayoría de las personas, yo creo que de la comunidad cristiana conocemos la historia de la muerte de Lázaro. Cuando Marta y María envían a unas personas a que fueran a buscar a Jesús para decirle que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús no llega. No llega y Lázaro muere. Pero cuando regresa Jesús después de varios días de que Lázaro había muerto, de que Marta y María lo habían enviado a llamar, dice que Marta se acerca a Jesús, lo va y lo recibe. Todavía no había ni entrado bien a la ciudad cuando va Marta y se acerca a Jesús llorando. Y con lágrimas le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Al comparar la frase de Marta con lo que dice el centurión, nosotros podemos decir, Marta conociendo a Jesús de cerca, Marta habiendo convivido con Jesús, Marta siendo amiga de Jesús, hermana de un super amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque Lázaro era muy amigo de Jesús. Conociéndolo,
le dice a Jesús: si hubieras estado aquí. Marta y María enviaron a llamar a Jesús para que viniera, que Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba muriendo. Y Jesús no llega. Y luego cuando llega Jesús, le dice: si hubieras estado aquí. ¿Será que si hubieran tenido la fe del centurión, Lázaro hubiera muerto? Había un propósito, ¿verdad? Y sabemos de que de cualquier forma Jesús se tarda por allá para que se cumpliera el propósito que Él quería. En ese caso, ¿verdad? Ese ser uno de los milagros mucho más grandes que habían. Sin embargo, si hubieran tenido la fe del centurión, cosa que no había visto Jesús en el pueblo de Israel, porque él mismo dice: les aseguro que ni siquiera en el pueblo de Israel, ni siquiera en mis amigos, ni siquiera en ustedes he visto tanta fe. Marta y María, yo creo que habían escuchado de ese episodio de Jesús. Cuando el Señor admira la fe del centurión. Y quizás también se había escuchado, porque si nosotros lo podemos leer hoy, es porque quizás fue una historia muy conocida en ese tiempo. No he encontrado tanta fe. Si Marta y María hubieran tenido la fe, un poquitito de la fe del centurión, no le hubieran dicho a Jesús: ven, porque porque mi hermano está enfermo. Le hubieran quizás hecho saber: vayan y díganle a Jesús que Lázaro está enfermo, que desde allá envíe su palabra, que no lo interrumpimos en la labor que está haciendo, que Él puede seguir haciendo el trabajo que está haciendo, pero que ahí donde esté, cuando se le esté dando la noticia de que nuestro hermano está enfermo, que Él desde allá mismo envíe su palabra de la orden, y desde allá el espíritu de enfermedad se va a salir de mi hermano. Ese espíritu de muerte que lo anda dando se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque a la voz de Jesús, porque a la orden de Jesús, porque con solamente enviar la palabra, todos los espíritus obedecen a la voz de Jesús. Aquí el centurión le dice a Jesús: solamente da la orden, solamente di la palabra, solamente envía tu palabra y mi enfermo sanará. Luego el Señor, en el versículo 13, le dice el Señor, dirigiéndose una vez más al centurión, le dice: ve, todo se hará tal como creíste. ¿Qué fue lo que creyó él? Que Jesús tenía poder. Poder no para ir directamente a su casa, imponer las manos sobre el enfermo y que sanara. Él tenía el poder con solamente decir una palabra y recibir la sanidad para su siervo. Y el Señor le dice: ve que todo se hará como creíste. Y luego dice: y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. En ese mismo momento no tuvo que ir Jesús a sanarlo. En ese mismo momento el siervo sanó. Quizás cuando llegó el centurión a su casa, cuando entró a su casa, ya había fiesta en su casa. ¿Por qué? Porque aquel que estaba paralizado, aquel que sufría terriblemente, había sido sanado. ¿De qué forma? ¿Cómo? Quizás el mismo enfermo en su casa, de pronto ha de haber dicho: ¿cómo es posible si estaba enfermo ahorita postrado? ¿Cómo es que ahora tengo esta energía? Su jefe había ido y abogado por él. Aquel que estaba postrado en una cama, de pronto dijo: pero es que no he tomado nada, nadie ha venido para aquí para que me sane, y de pronto recibo mi sanidad. El centurión le dice al Señor: yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno
de que pronto pongas un pie en mi casa. Pero con solamente decir la palabra, porque yo no quiero que vayas y de pronto te encuentres con una casa que no es tan arregladita por ahí, te encuentres con un ambiente que no es el más apropiado para alguien con tanto rango. Yo no tengo cómo atenderte a ti. Sin embargo, solamente di la palabra. El centurión sabía con quién estaba hablando. El centurión conocía, aunque no como Marta y María, conocía por revelación quién era Jesús. Marta y María conocían y tenían una relación tan estrecha con Jesús. Y así Marta le dice al Señor: si hubieras estado aquí. ¿De qué lado queremos estar? De aquellos que confiamos en que necesitamos algo para recibir sanidad. Las personas confían en la rosa que va a sanar. De pronto envían sus ofrendas para que les envíen una rosa que hace milagros. Algunos esperan que de pronto vaya alguien a Jerusalén y traiga agua bendita de allá. O que de pronto si yo estuviera en tal lado, yo recibiría sanidad. Si de pronto pudiera ir a tal médico, yo sé que ese médico está sanando, está dando un tratamiento súper bueno. Y si yo estuviera y tuviera la oportunidad de ir a tal clínica con tal doctor, si tuviera los medios económicos para ir, yo sé que mi hija sanaría, yo sé que mi amiga sanaría, yo sé que mi mamá sanaría. Y confiamos mucho más en aquellas cosas que de pronto que de pronto podemos ver, porque vemos, creemos. Aquí tenemos a un centurión romano, que no tenía las mismas creencias que los judíos. Y sin embargo, tenía más fe que los mismos amigos de Jesús, que los mismos israelitas, que los mismos que ya habían visto tantos milagros. Y dice este centurión: solamente da la orden, solamente tienes que dar palabras de sanidad y mi siervo quedará sano. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado queremos estar? ¿De aquellos que necesitamos ver para creer? ¿O de aquellos que por revelación podemos confiar plenamente en que Dios puede sanar? A veces decimos: no, es que si viniera tal predicador y de pronto me impuso manos, yo sé que sanaría. Si de pronto el pastor hoy predicara sanidad, yo sé que sanaría. Y esperamos que haya una campaña de sanidad para sanar. Y esperamos que nos den la medicina adecuada, porque sin esa medicina no podemos sanar. Es bueno creer en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia también es parte de la inteligencia que Dios ha puesto en el hombre. Sin embargo, aquí tenemos a alguien que no necesitó que Jesús fuera e impusiera manos, que Jesús viera la condición del enfermo.
Él sabía que Jesús tenía el poder para sanar. Y el Señor le dice que todo se haga conforme a lo que has creído. ¿En qué había creído? En que con solamente decir eso, Jesús ya había sanidad en su casa. Pero a veces nos falta la fe. A veces nos falta ese granito de mostaza para poder recibir, para poder disfrutar de la sanidad. Aquí tenemos al centurión que le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. A veces nos sentimos indignas. Y al sentirnos indignas, también nos sentimos en ocasiones inmerecedoras de recibir lo que estamos pidiendo. A veces sentimos que no merecemos que el Señor venga y nos haga un milagro, nos supla nuestra necesidad. Que el Señor venga y al ver nuestra condición se compadezca y nos dé lo que estamos necesitando. Aquí el centurión se sintió indigno, pero no dejó que el sentirse indigno impidiera recibir el milagro que quería. No impidió que la suciedad que de pronto él podía sentir al ser diferente a Jesús impidiera que su sirviente fuera sano. A veces no recibimos porque no creemos, porque la duda de pronto se asoma por allá y dice: no, pues yo creo que Dios no me quiere sanar. O de pronto pues yo creo que no es el momento de recibir. Y empezamos nosotros a quizás a fortalecer nuestras creencias o a quizás a pensar en que no recibo es por esto. Quizás no es el tiempo, quizás no ha llegado mi hora, quizás es porque todavía necesito pasar por este aprendizaje para poder sanar. Quizás es porque estoy tan sucia que no merezco recibir del Señor. Quizás es porque he fallado tanto que el Señor ya no se compadece de mí. Quizás es porque he hecho tantas promesas que no he cumplido. Le he dicho al Señor: voy a hacer esto, voy a dejar esto, voy a comenzar a ir a la iglesia, me voy a fortalecer espiritualmente, voy a orar, pero no lo he hecho. Y quizás como no lo he hecho, pues el Señor tampoco me está respondiendo. Aquí tenemos al centurión, que se sentía indigno, pero le dice a Jesús: yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que pongas un pie bajo mi techo. Pero creo que aunque no entres, tú puedes sanarlo. Creo que aunque yo no sea digno de recibir un milagro de parte tuya, de que veas la condición de mi siervo y lo sanes, creo que aunque no tenga el derecho ni siquiera la oportunidad de pedir. ¿Por qué? Porque no soy judío. De cualquier forma, creo que tienes el poder para sanar. A veces decimos: pero es que ni soy cristiana, ni busco de Dios. Quizás por eso estoy en esta condición.
Y sé que no merezco pedirle a Jesús. Sé que no merezco pedirle. Porque no soy la hija perfecta. Porque no estoy a la altura de aquellos que le siguen, de aquellos que le sirven, de aquellos que están a la par de Él. Porque no soy la amiga de Jesús como era Marta y María, como era Lázaro, que de pronto puedo esperar un milagro tan grande. Aquí tenemos a alguien que no era parte del pueblo de Israel, un extraño, alguien que podríamos decir, no, pues él se vino a su pueblo, a revelarle a su pueblo que el Dios que ellos estaban esperando estaba siendo probado en el mundo, caminando con ellos, sanando sus enfermedades, quitando cualquier dolencia. Y viene alguien de otra comunidad a misericordia por su siervo, para alguien más. Y el Señor admira la fe de alguien que era judío, de un romano. ¿Y nosotros cómo estamos? Somos de aquellos que el Señor de pronto va a decir, ni siquiera en ti, Dayanara, he visto la fe como la fe que tiene aquella inconversa, aquella persona que ni siquiera me sigue, aquella persona a la que ves por ahí, que de pronto criticas por ahí por su actuar. Tiene tanta fe que no se compara en la fe a la fe tú tienes. Ella recibe tanto, ¿por qué? Porque tiene fe. Que no me sigue porque tampoco es digna. Y tú que de pronto te sientes que estás un poquitito más cerca de mí, no recibes, ¿por qué? Porque no has creído como creyó ella. Yo quiero tener la fe del centurión. Yo quiero tener esa fe como para poder recibir la bendición el día de hoy. No el día de mañana, el día de hoy. El día de hoy yo quiero escuchar las palabras del Señor diciendo, conforme a lo que creíste se ha hecho. Yo quiero creer que el Señor sana a mis familiares, que con solamente dar la orden, el Señor envía su palabra de sanidad. Su palabra de sanidad para aquellas personas que tengo por ahí que sufren de enfermedad. Independientemente de la edad que tengan, independientemente que de pronto se diga que la enfermedad es porque pues ya entraron a la etapa en donde pues el cuerpo ya se debilitó tanto que pues es normal por la edad. Yo quiero creer en que Dios puede sanar tanto el dolor de cabeza como el cáncer tan avanzado que puede tener mi amiga que sufre terriblemente, como le decía el centurión al Señor. Tengo a alguien paralizado en casa que sufre terriblemente. Señor, yo tengo a alguien que sufre terriblemente. Y yo sé que no somos dignas, Señor. Yo sé que no somos perfectas, Señor. Yo sé que no te hemos obedecido. Yo sé que te hemos hecho tantas promesas, Señor. Yo sé que nos has sanado anteriormente. Y cuando hemos estado en nuestra necesidad te hemos dicho, Señor, si tú me sanas, si tú sanas a tal persona, si tú me haces tal milagro, yo voy a hacer esto y esto y esto. Yo sé que no he cumplido, Señor. Pero envía tu palabra. Envía tu palabra, Señor, y mi mamá quedará sana. Envía tu palabra y mis hijos quedarán sanos. Envía tu palabra, Señor, y aunque yo no soy digna, Señor, de que me escuches, y quizás ni siquiera mi hijo es digno de que lo escuches, de que me escuches a mí para que él reciba sanidad. Envía tu palabra, Señor, y mi hijo quedará sano. Envía tu palabra, Señor, y esos espíritus que están agobiando a mis familiares se van a ir. ¿Por qué? Porque a tu orden los espíritus te obedecen. Porque a tu orden, Señor, todo
todo se disipa, porque a tu orden, Señor, los enfermos quedan sanos. Envía tu palabra, Señor. Y aunque veas que mi corazón no es digno de ti, que mi casa está vacía, Señor, tú tienes que entrar, Señor. Pero si al entrar puedes también hacer algo extra por ahí, Señor. Si al entrar ves que tengo un corazón que no es digno de ti, transfórmalo también. No quiero recibir solamente la sanidad física, también sana el corazón, también sana las dolencias, las heridas que tengo en mi corazón. También limpia, Señor, de aquello que no te agrada. En palabras, Señor, y quedaré libre de cualquier espíritu que me está agobiando. Envía tu palabra, Señor, y haznos libres de toda enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos a un centurión. Aquí tenemos a alguien que no tenía las mismas creencias de los judíos. Posiblemente usted está viendo la programación en este momento y considera de que los milagros solamente se hacen en ciertas iglesias. Y quizás hay personas que le han dicho, si fueras a mi iglesia, recibirías el milagro. Aquí tenemos a alguien que no se hizo judío para recibir el milagro. Tenemos a alguien que solamente reconoció delante del Señor que Él era digno, que solamente reconoció que no era parte de aquellos que le seguían. Alguien que reconoció que no era judío. Alguien que reconoció que Jesús tenía poder para sanar. Y que Jesús no está encasillado en cierta iglesia para hacer milagros, a cierta comunidad, a cierto pueblo. Que el Señor no se limita en cuanto a la pureza del corazón. Que el Señor ve la fe de la persona. Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces, como decía el Señor, ni siquiera en Israel he visto la fe como la he visto en este romano. Y si sin fe es imposible agradar a Dios, yo no quiero ser de ese pueblo, de esa parte, de esos individuos que no le agradan al Señor porque no han recibido su bendición, porque no hemos creído. Hoy el Señor envía palabra de sanidad. Hoy el Señor quiere que creamos que nuestros dolores se van, que los dolores de rodillas se van, que ahora ese dolor de espalda que nos estaba agobiando se va, que cualquier enfermedad que nos haya dicho que tenemos, el colesterol tan alto, el azúcar tan elevada, cualquier cosa que de pronto tengamos en nuestro cuerpo, el Señor envía su palabra de sanidad. Esa palabra de sanidad que debemos de creer para poder recibir, para poder sentir que el Señor está obrando en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros familiares. Que el Señor está enviando su palabra de sanidad para que podamos recibir la bendición de parte de Él. El siervo del centurión se quedó en su casa. Quizás tenemos a muchos familiares en casa. Familiares enfermos, familiares que no tienen la fuerza de ir a una iglesia,
familiares que quizás ya se quedaron ahí, postrados en casa, ni siquiera tener una cura para su enfermedad, que es ni siquiera posible, que posiblemente te han hecho exámenes y no han encontrado la razón para tus dolencias. Pero el Señor envía palabra de sanidad. Y el Señor desaparece cualquier dolor. Y el Señor restaura cualquier célula. Si tan solo podemos creer. Estamos cansadas quizás de esperar a que haya por ahí alguien en el momento de necesidad, de nuestra necesidad. De pronto pues hay algún órgano por ahí que estamos esperando para un trasplante. El Señor envía su palabra de sanidad. Y cualquier enfermedad, aunque de pronto te digan es que tu órgano necesita ser reemplazado, el Señor lo restaura, lo reemplaza por uno nuevo, por uno creado otra vez por Él. El Señor quita cualquier enfermedad, solamente tenemos que creer. Creer que con solamente el Señor dar la orden, hoy recibimos nosotras la sanidad. Que cualquier bultito que de pronto hayamos sentido por ahí, el Señor lo desaparece. Que cualquier síntoma que de pronto nosotros tengamos por ahí, que tenemos que ir al médico a hacernos los análisis. ¿Por qué? Porque sentimos de que este dolor es por algo. Que cuando vayamos allá nos digan, no tienes absolutamente nada. Hay cierta sombra por ahí, hay como que indicios de que tuviste. Pero estás completamente sana. Así que hoy el Señor desaparece cualquier piedra, el Señor desaparece cualquier enfermedad, el Señor restaura cualquier parte de tu cuerpo que necesite restauración y envía su palabra de sanidad. Hoy vamos a creerle al Señor. Hoy vamos a creer de la misma forma en la que el centurión romano creyó. Y al momento de creer, vamos a recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo que necesita es que reconozcamos nuestra condición de indignos, de indignas, y que podamos ir y decirle, Señor, yo sé que no soy digna. Yo sé que no merezco que respondas a mi petición. Pero hoy, Señor, delante de ti, también creo de que con solamente decir una palabra, mis enfermos sanarán. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, hoy nos acercamos nuevamente a tu presencia, Señor. Reconociendo que no somos merecedoras de recibir lo que te pedimos. Que no somos dignas, Señor, de que entres a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestro hogar. Reconociendo, Señor, que no te damos el lugar que mereces, que no te hemos hecho el dueño y Señor de nuestra vida, que nos cuesta soltar, Señor, que nos cuesta dejar, reconociendo que seguimos haciendo cosas, Señor, que no permiten que tengamos ese nivel de santidad como para que entres en nuestra casa. Sin embargo, Señor, aún reconociendo, hoy nos acercamos a ti y te pedimos que envíes tu palabra de sanidad, Señor. Que envíes tu palabra, Señor, y seremos libres de la enfermedad. Que envíes tu palabra y nuestros enfermos sanarán. Queremos creer, Señor. Queremos creer en que lo harás. Si ves que hace falta
la fe del centurión. Si quizás todavía estamos como Marta, Señor, pensando en que necesitas estar aquí, que si nosotros te hubiéramos conocido en persona, Señor, hubiéramos visto los milagros y hubiéramos creído mucho más. Si de pronto, Señor, te estamos limitando para que podamos recibir nuestra sanidad, aumenta nuestra fe para que podamos recibir el día de hoy, no el día de mañana, Señor. Queremos recibir el día de hoy, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. En donde quiera que haya un enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, envía tu palabra, Señor, esa palabra de sanidad. En donde quiera que alguien está sufriendo de dolor, en donde quiera, Señor, que alguien tiene que estar siempre dependiendo de las pastillas, del medicamento para estar bien, en el nombre de Jesús, Señor, que esa persona quede completamente sana. En el nombre de Jesús, que cualquier enfermedad se vaya, que a tu palabra, Señor, ese espíritu de enfermedad abandone a esa persona, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, obrando con poder, que seas tú, Señor, enviando, Señor, tu palabra y haciendo que cada enfermo pueda recuperar, Señor, su salud. Que cada persona pueda sentir cómo te estás restaurando cada célula, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Gracias por enviar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la fe para poder recibir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque viendo nuestra condición, aún así, Señor, envías tu palabra de sanidad. Y hoy, Señor, queremos escucharte decir de la misma forma en la que le respondiste al centurión: todo se ha hecho conforme has creído. Hoy, Señor, creemos en que nuestro cuerpo está completamente sano. Hoy creemos, Señor, que has restaurado, que has entrado hasta donde está la raíz del problema, la raíz de la enfermedad, y comienzas a hacer una restauración por completo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos a cada familiar que sufre alguna dolencia. Y en este momento, Señor, creemos que estás enviando tu palabra de sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias desde ya por el milagro concedido. Te damos gracias, Señor, porque podremos ver a nuestros enfermos completamente recuperados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, te damos gracias y lo recibimos. Amén, Señor. Llegamos al final de la programación dando gracias al Señor por habernos permitido estar una vez más con cada una de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas de una manera muy especial, que el Señor las siga fortaleciendo, y será hasta una transmisión más de su programa Un Oasis en el Desierto. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Dayanara Rubio.